Seguro que ustedes ya deben haber conocido en la clase de currículo cuando hablaban de John Dewey y de la educación por experiencia. De esa no voy a hablar porque de pronto más adelante lo conversemos. Por ahora, para no confundirnos con tanta información, voy a hablar de estas dos de acá. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o todos estamos bien? Todo bien. Perfecto. Entonces, resulta que la educación médica, bueno, esto de formar trabajadores, recibe un marco teórico, un sustento teórico del conductismo que acá nosotros todos conocemos, eh, donde ustedes saben que en el conductismo, o sea, hay algún psiquiatra acá que me pueda apoyar en esta idea, pero básicamente es una teoría que explica que las personas aprendemos cuando se nos dan unos estímulos que son reforzadores, eh, que nos permiten cambiar nuestro comportamiento. Y este fue digamos, cuando los estímulos son positivos, pues esas modificaciones de conducta son lo que nosotros esperamos o son los objetivos de lo que queremos enseñar. Y hacia la década de 1970 hay un autor que se llama Caraccio que comenzó a darle mucho auge a este movimiento de la educación por competencias en medicina, y esto vuelve a tener un auge hacia los años 90, donde comienzan a estructurarse unas agencias a nivel mundial, especialmente en los países desarrollados como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, que empiezan a decir, bueno, acá estamos educando médicos con un enfoque tradicional, pero nosotros necesitamos que estos médicos sean capaces de hacer las cosas que necesita la sociedad, los médicos que la sociedad necesita, que los pacientes y las comunidades necesitan. Y acá no nos estamos enseñando a todos igual. En esta facultad de medicina se enseña de esta manera, con esta escuela, en esta otra se enseña con esta otra escuela. Entonces, cuando salen a trabajar estos médicos, vemos que hay unos médicos que hacen las cosas muy bien y otros que no las hacen tan bien. Y necesitamos que eso se estandarice, que todos tengan unos mínimos. Y esas agencias de las cuales ustedes ven acá en esta diapositiva, tal vez las más importantes y la que yo creo que todo médico que se dedica a la educación en pregrado y posgrado debe conocer, que son ACME, ABMS, CanMeds, que es muy famosa en Canadá, el IIME o este de Escocia, que es el Hola. de o este que es de No te Estados escuché, Unidos. ¿qué? Ah, ya. Esa- Hay una clase. Yo la... eh, bueno, perdón, voy a silenciar los micrófonos para poder conversar. Y esta que es la AMC, comenzaron a publicar cuáles son las competencias que deben tener los médicos, eh, para que la sociedad pueda confiar en que ellos van a hacer su trabajo bien. Y después comenzaron a desarrollarse en posgrado, y tal vez los primeros que empezaron a interesarse en establecer currículos por competencias fueron los posgrados de medicina familiar, y luego se fueron extendiendo a otros posgrados como cirugía, medicina interna, pediatría, etcétera. Y entonces ellos establecieron esto que se llama los currículos por competencia, que empezaron a tener una popularidad y una tendencia gigantesca. Hasta hoy en día uno podría decir que así sea solo en el papel, pero que la gran mayoría de los currículos de medicina en Colombia y en el mundo occidental son currículos basados en competencia. Pero viene un problema que no sé si ustedes han vivido, que es que a veces no es claro qué es una competencia.
Y yo me imagino que ya todos los que estamos aquí pasamos por currículo y empezamos a enfrentarnos con una problemática que existe en las ciencias sociales, que no es tan frecuente en las ciencias básicas, biomédicas o clínicas, que una cosa solo es una cosa. Acá en ciencias sociales hay una polisemia y una cosa puede ser muchas cosas y eso lo confunde mucho a uno cuando es profesional de la salud. Y resulta que cuando uno va y mira qué es una competencia, me gusta mucho esta cita. La verdad, discúlpenme, no sé cómo se pronuncia este autor. Voy a pronunciarlo en español, Neufeld, que en 1985, imagínense, hace tanto tiempo que ya se estaba hablando de competencias. Él dijo, pregunta a cualquier educador clínico o grupos de profesionales que definan el término competencia y clínica y se obtendrán respuestas algo diferentes de cada uno de ellos. Entonces, así como el término currículo puede significar muchas cosas dependiendo del contexto, pues la palabra competencias tiene ese gran problema que se puede definir de muchas maneras. Y entonces ustedes van a ver acá algunas definiciones, no todas, algunas definiciones de qué es una competencia y vamos a centrar el debate hacia estas múltiples formas de entender qué es una competencia. Me voy a permitir leer estas 5 definiciones y luego las vamos a desarrollar una por una y vamos a mirar hacia dónde va la tendencia en educación universitaria, especialmente en el sector salud. En ese momento, ¿cuál de estas definiciones es la que está marcando tendencia? Aquí la primera definición, y voy a utilizar acá el término médico, pero esto aplica para todas las profesiones de la salud, es que la primera definición es que los médicos son capaces de prestar atención médica u otros servicios profesionales de acuerdo con normas prácticas establecidas por los miembros de la profesión y las expectativas de la sociedad. En esta definición es muy importante qué es lo que se espera, qué es lo que la sociedad y el mismo gremio médico espera de esos mínimos estándares que debe tener un médico. Pero hay otra definición que dice que competencias son un conjunto complejo de comportamientos construidos sobre los componentes de conocimientos, habilidades y actitudes como capacidad personal. Y esta es una definición de competencia para lo cual el individuo, la persona, es muy importante. O sea, a diferencia de la anterior, no es tan importante, es importante, pero no es lo más importante lo que espera la sociedad del médico, sino que lo importante es ese estudiante, es su formación, los conocimientos, habilidades y actitudes que está desarrollando en un programa. La tercera definición dice que las competencias son un conjunto de aptitudes, conocimientos y actitudes necesarios para la práctica en la atención en salud. Y acá el enfoque o el énfasis, la mayor importancia se le da al conjunto de conocimientos, aptitudes y actitudes para poder hacer esa práctica. Ese es el protagonista de la definición. La cuarta definición dice que las competencias son conocimientos, aptitudes y actitudes observables importantes. Y entonces acá uno empieza a darse cuenta que, digamos que son definiciones medio parecidas y uno se va dando cuenta que la diferencia está en el enfoque y en la importancia que se le da a algo. Acá el primer ejemplo es lo que espera la sociedad y el gremio médico. Acá en la segunda es el individuo. Acá la tercera son los conocimientos, las actitudes y las aptitudes. Y acá la cuarta, lo importante es que eso sea observable, que se puedan medir. Y la quinta es que las competencias son conocimientos, aptitudes, actitudes y cualidades personales esenciales para la práctica de la medicina y suena muy similar a la anterior y entonces uno empieza a darse cuenta que cada vez que decimos, bueno, un programa basado en competencias, creemos que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Entonces lo primero que uno debe preguntarle a alguien que está hablando de competencias es, bueno, cuando hablas de competencia, ¿a qué te refieres con eso de competencia? Y de esa manera podemos entender esa persona a qué es lo que le está dando más importancia. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta.
¿O vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva y es otra frase que a mí me gusta mucho de McGaggy, también lo voy a pronunciar en español, y él dice, miren, la definición de competencia médica está ligada y aquí vuelve las cosas más difíciles porque esto de que yo le doy más énfasis a lo de la sociedad o yo le doy más énfasis a los individuos o yo le doy más énfasis es a los conocimientos, aptitudes y actitudes o yo le doy más énfasis es a que sea medible. Esto no es políticamente neutro. Y cuando hablo de políticamente o socialmente o económicamente, yo no me refiero a los partidos políticos, sino que me refiero a las relaciones de poder. En todas estas definiciones, además de darle la razón por la cual se le da más énfasis a una cosa o a la otra, es que detrás hay unas tensiones de poder, de dónde está el poder, quién tiene el poder, quién ejerce el poder de tomar decisiones, de mover la balanza para algún lado. Entonces puede ser la sociedad, el individuo, las universidades, la medición, los instrumentos de medición, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que él nos dice acá es que la definición de competencias no es una definición aséptica, por decirlo de alguna manera, neutra, no sé cómo decirlo, transparente, no. Detrás hay unas circunstancias políticas, sociales y económicas que a veces uno ni siquiera es consciente de eso, empieza a hablar de competencias y uno ni siquiera es consciente de lo que hay detrás. Yo les quiero confesar algo cuando yo comencé a estudiar educación y comencé a investigar sobre este tema de competencias y empecé a leer algo sobre la historia. Yo quedé muy asombrado de ver que algunas ideas que yo defendía eran ideas que establecían ciertos grupos de poder muy cercanos a la burguesía. Y digamos que yo no me sentía identificado con ese grupo de poder y eso me hizo reflexionar acerca de lo ingenuo que yo estaba haciendo defendiendo algo sin saber lo que había detrás de eso. Básicamente, esto es lo que dice esta afirmación. Em, que hay unas necesidades sanitarias, de disponibilidad de recursos, de estructura del sistema de salud que están detrás de esa definición de competencia y que por esta razón cualquier esfuerzo que tengamos por encontrar una definición universal de competencia va a fracasar inevitablemente. Es decir, la razón por la cual hay muchas definiciones de competencia o hay muchas definiciones de currículo es porque hay detrás unas circunstancias políticas, económicas y sociales y unas tensiones entre unos grupos de poder que hace imposible que exista una sola definición. No sé si hasta aquí vamos bien, perdónenme que les pregunte tanto, pero es que Bien. para mí es importante que lo tengamos claro. Muy bien, doctor, muy claro. Sí, Perfecto, profesor. Bien. perfecto, mil gracias. Vamos Sí, entonces a la siguiente diapositiva y es que me imagino que habrán leído mucho a Posner en currículo. A mí me gusta mucho el libro de Posner porque te muestra muchas visiones de cuando nosotros estamos hablando de programas. Voy a hablar, por ejemplo, de programas de posgrado. Imaginémonos un programa, no sé, de cirugía general. Y decimos, esta especialidad médico-quirúrgica en cirugía general es un currículo basado en competencias. Realmente lo podemos categorizar en una de las categorías de currículo de Posner que se llama el currículo por estándares. Y el currículo por estándares es precisamente esta preocupación que tenemos los gremios médicos. Por ejemplo, si ustedes se fijan y revisan la página web de ASCOFAME, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, hay una preocupación desde años atrás de que es necesario que en Colombia formemos médicos como hay una proliferación de facultades de medicina y también de especialidades médico-quirúrgicas, segundas especialidades, terceras especialidades, fellows, esto, lo otro, que nos pongamos de acuerdo y definámonos
unos estándares mínimos de lo que consideramos un médico competente, un especialista competente, etcétera, etcétera. Y eso viene de los currículos por estándares. Históricamente, esto es una evolución y yo en lo personal entiendo como un paso hacia adelante en el desarrollo de la educación, porque antes la educación tradicional, que es la educación del medioevo, la educación del siglo XIX, la educación de los valores, de ser un buen cristiano, de ser una buena persona, tiene una preocupación muy grande por los temas. De hecho, todavía uno puede ir a un hospital y hablar con profesores clínicos y darse cuenta que cuando ellos evalúan a sus residentes o a los estudiantes, les preocupa mucho que se sepan de memoria las cosas. Hay una preocupación muy grande por los temas. Y ese es un modelo de educación tradicional, el, el del siglo XIX. El currículo por estándares es un pasito adelante y dice, no, espérese un momento, es que acá nosotros no estamos aislados de la sociedad espera cosas de nosotros, espera cosas de nosotros que estemos a la altura de las expectativas. De nosotros vamos a definir nosotros mismos como gremio, vamos a definir cuáles son esos mínimos estándares que un médico o un residente o un profesional de la salud debe tener para uno poder decir que esta persona es competente. Y entonces aquí es donde hago la comparación del currículo por estándares y el currículo por objetivo, que era el tipo de currículo de la educación tradicional, donde tradicionalmente lo que importa son los contenidos. Entonces yo evalúo y me doy cuenta, bueno, ¿usted sabe de esto? Sí. ¿Usted sabe de esto otro? No, mal. ¿Usted sabe de esto? Sí. Ah, no, bien. Entonces esa es la educación por objetivos. Pero los currículos por estándares no es que los contenidos no sean importantes, por supuesto, tiene que haber temas. Para poder aprender, tiene que haber temas. Pero lo importante de los currículos por estándares es el desempeño. Y lo que yo tengo que ir a evaluar es el desempeño. Obviamente ese desempeño va a ser bueno si hay unos aprendizajes de unos contenidos, pero yo no me quedo solamente evaluando contenidos, yo tengo que mirar es el desempeño. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, digamos que cuando uno va y mira Eh, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre objetivos y competencias? Y de pronto algunas otras personas van a decir, no, pero es que acá habla de metas de aprendizaje, o no, mire, es que acá habla de resultados de aprendizaje. Y, por ejemplo, el programa de medicina donde yo soy docente, que es el de la Universidad del Rosario, el currículo es un currículo de resultados de aprendizaje, no es un currículo de competencias. Y a veces uno queda confundido y dice, pero no es lo mismo. Y entonces resulta que la respuesta es muy difícil porque la respuesta es sí, pero no. Y vamos a ver por qué es un sí, pero no para poderlo entender bien. Y entonces uno va y mira qué dice la literatura, qué son los objetivos. Y realmente uno va y lee, y cuando uno va y lee estos autores, yo no sé si a ustedes les ha pasado, la primera vez que yo leí Posner quedé tan confundido y eso que es de los más fáciles porque uno va y lee a otros autores y uno dice, pero Dios mío, ¿qué es lo que dice esta gente? Yo no entiendo nada. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta definición de que los objetivos son declaraciones muy generales y globales que se supone sirve de marco de referencia. Entonces, dice y no dice nada. Y luego dice, la diferencia con la meta es que la meta es relativamente abstracta y los objetivos de comportamiento se definen de manera muy específica. Eh, y son declaraciones que comienzan con un verbo de acción, como por ejemplo, describir, identificar, comprender, analizar, evaluar, comparar, crear, diseñar, etcétera. Y cuando uno va y lee una competencia, se escribe exactamente igual. Uno ve, mira una competencia que dice elaborar una historia clínica de acuerdo con las condiciones clínicas del paciente, realizar un examen físico,
organizado, evaluando todos los sistemas de órganos y un objetivo se escribe exactamente igual. Un verbo de acción que caracteriza un comportamiento que es observable. Entonces, por ejemplo, elaborar una historia clínica es algo que se puede observar. Sí, claro que sí. Yo puedo ver cómo un estudiante o incluso un residente está haciendo la historia clínica. Hacer un examen físico es algo que se puede observar. Claro que sí, yo lo puedo ver. Y eso está relacionado con unos resultados que son realistas y que tienen un nivel apropiado de generalidad para la fase educativa en la que está el estudiante. Pues yo no le voy a poder pedir a un estudiante de pregrado que que realice un tratamiento o una patología ginecobstétrica poco frecuente y compleja. Pues eso no, pero sí lo esperaría de un residente de ginecobstetricia o de un fellow, por ejemplo. Pero cuando uno va y mira y lee una competencia, lee un resultado de aprendizaje y lee un objetivo, y entonces yo me decía, pero yo leo las mismas cosas. Y es más, los tres utilizan taxonomías como la taxonomía de Bloom, la pirámide de Miller, y yo digo, pero ¿dónde está la diferencia? No lo encuentro. Entonces, en la medida en que comenzaba a leer, a hablar con expertos, empecé a darme cuenta que no son las palabras o la forma como está redactado lo que hace que una declaración como elaborar una historia clínica de acuerdo con esto y con esto otro, eso no es lo que hace la diferencia entre una competencia, un resultado de aprendizaje, un objetivo o una meta de aprendizaje, sino qué es lo que se hace con ella, es lo que los diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un objetivo que es, no sé, describir mm, las cavidades del corazón, imaginémonos porque anatomía clínica es lo que yo enseño, entonces es lo que mejor sé. ¿Y qué es lo que hago yo con eso? Pues es que el estudiante se memorice que hay un atrio izquierdo, un atrio derecho, un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, que en una tomografía, eso se ve aquí, etcétera. O si lo que yo digo es, no, yo quiero que ellos diagnostiquen, no sé, cómo se puede ver una cardiopatía congénita. Y entonces es muy importante que para hacer ese diagnóstico identifiquen que esto se ve así o así. Ahí es donde está la diferencia de si es un objetivo o una competencia. Y digamos que una de las cosas que comencé a entender para poderme aclarar, porque otra de las cosas que mi carrera me ha hecho muy difícil, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero todas las universidades tienen una oficina que se encarga de los procesos de acreditación o de creación de programas. Y cuando uno se monta en este proceso de crear un programa o de hacer una autoevaluación para acreditar un programa, ahora que se están acreditando las especialidades médico-quirúrgicas, llega una persona que no es un profesional de la salud, sino que es un tecnócrata de la educación y te empieza a hablar y a decirte cosas que no, pero es que si eso es por competencia, eso tiene que empezar por un verbo de la taxonomía y entonces luego viene una acción y entonces después viene un condicionante y no sé qué. Y yo decía, "Ush, yo no entiendo esto". Eh, y solo fue después de muchos años de empezar a darme cuenta que si un enunciado o una lista de enunciados de lo que ustedes leen que hace un programa o un curso no sirve más que para describir las necesidades del curso, no estamos hablando de competencias. Si esto es para hablar de las necesidades para atender un paciente, o para atender una comunidad en cuestiones de salud, eso sí es una competencia. Si, por ejemplo, yo tengo dentro de mi curso de anatomía que un enunciado es describir las cavidades del corazón y eso es para las necesidades de mi curso porque yo tengo que hacer una evaluación para saber si estos estudiantes saben qué es un atrio izquierdo, qué es un ventrículo, etcétera, es una necesidad de mi curso, eso no es una competencia. Pero si esto, ese enunciado se usa para atender unas necesidades
de los pacientes, de una comunidad, etcétera, eso sí lo es. Eso fue como yo lo aprendí, como lo he podido entender, porque si uno mira una cosa y la otra no ve diferencias. Dale, Carmen, dime. Profesor, entonces en ese orden de ideas, ¿cómo iría el enunciado de aprenderse las cavidades cardíacas? Porque igual hay que aprendérselas para utilizarlo para la atención en salud. Claro, es que fíjate que ahí donde está la cuestión y es que puede que el enunciado sea exactamente el mismo, es como yo lo uso en mi clase. Si yo lo uso para que mis estudiantes, no sé, puedan resolver un caso de, no sé, una falla cardíaca por hipertensión, y lo uso es para eso, eso sí es una competencia. Sí, no sé, Carmen, si logré darme a entender, porque si tú te fijas los estándares, cuando son por resultados, por objetivos o por competencias, se escriben casi igual. O sea, no es Sí, como está escrito. claro, no es Como lo que yo escribo, sino es qué hago con eso. exactamente. Sí. Así es como yo lo he aprendido, como lo he entendido. Porque cuando a mí un tecnócrata de la educación empieza a explicarme las diferencias, yo no le entiendo lo que me está diciendo. Yo, yo veo las cosas iguales. Y ahora te voy a mostrar algunos ejemplos, de pronto podemos ver, o si quieres tú, Carmen es pediatra, perdóname. Sí, señor, soy nefróloga pediatra. Carmen, si tú miras, por ejemplo, los estándares de competencia de pediatría, yo me imagino que la Sociedad Colombiana de Pediatría los debe tener, yo no lo sé, pero si tú comparas los de Reino Unido con los de Canadá y empiezas a ver si son resultados, objetivos o competencias, te vas a dar cuenta que las diferencias en cómo está escrito no difieren, pero unos les dicen, les llaman resultados, otros les llaman objetivos y otros les llaman competencias. Entonces, es cómo se usa. Cómo lo usas tú como profesora es donde está la diferencia. Las competencias, cuando es una competencia, es algo que se establecen unas normas de rendimiento o de desempeño que se deben cumplir. Entonces, pasamos a otro aspecto que es más difícil y más confuso todavía, la diferencia entre resultados de aprendizaje y competencias. Y es bien difícil porque son casi la misma cosa. Y la diferencia, la distinción entre lo que queremos y lo que necesitamos en nuestros médicos o en nuestros residentes parece ser que es una diferencia muy sutil o que no hay mucha diferencia. Creemos que es lo mismo lo que queremos de un médico que lo que necesitamos de un médico o de un residente, pero esa es la diferencia que separa a un resultado de aprendizaje de una competencia. Un modelo, un curso o un programa que tenga un modelo, un currículo basado en resultados de aprendizaje, em, busca identificar, definir y comunicar las cualidades que queremos que tengan los médicos. Mientras que un modelo de competencia le da la atención es a lo que se necesita de un médico para que atienda a un paciente o a una comunidad y da el paso adicional a determinar qué resultados debe tener los médicos. Yo les pido excusas si no estoy siendo claro, pero ustedes me dirán, por favor, ¿se logra entender la diferencia entre los dos? De, un resultado es lo que queremos que ese médico tenga, un resultado de aprendizaje. Pero una competencia, para que realmente sea una competencia, es el resultado, lo que necesitamos de ese médico para que pueda dar una atención a un paciente o a una comunidad en salud. Para mañana. Juliana, dime, por favor. Digamos que nosotros podríamos interpretarlo como que el resultado le apunta a la competencia o hace parte de la competencia y la competencia es lo más grande. Es una forma de verlo, sí.
¿sí? La competencia es un paso más adelante que el resultado de aprendizaje. Por eso es que es tan difícil diferenciar porque tú lees uno y el otro y son dos cosas idénticas. Sin reguero, por favor. Vale, con gusto. Y entonces aquí volvemos a otra cosa que había dicho al principio y es que, ay, perdón, veo que me están escribiendo en el chat. Ah, bueno, sí, listo. Em, pues que la educación médica es una cuestión política. Y cuando hablo de política, hablo de que hay unos grupos de poder que están involucrados eh, y que de alguna manera estos grupos de poder inclinan la balanza hacia un lado o hacia el otro. Yo solamente quiero dejarles esta reflexión para que ustedes mismos recorran el camino para poder identificar cuáles son esos grupos de poder, hacia dónde buscan ellos, les convienen o quieren que la balanza se incline, etcétera. Formar médicos o formar profesionales de la salud, perdónenme los que no son médicos, formar profesionales de la salud, pues no es una cuestión aséptica, neutra. Hay algunos autores que uno puede leer que ellos dicen, establecen unos criterios para definir una competencia y yo acá quiero mostrar dos porque hay muchísimos, pero quiero mostrar dos que son muy importantes y quiero empezar por el doctor Harden, que tuve la fortuna de conocer en el 2015 en un congreso de EIMI, que es como la Asociación Europea de Educación Médica. Fue un congreso que hubo en Glasgow, en Escocia, y él es un referente en Occidente en educación médica y en educación profesional en salud en general. Y él de hecho, él fue de los promotores de los estándares por resultados de aprendizaje, que es el DOM. Y él, como en el 90 y pico, que por cierto, él también fue el creador de un instrumento muy famoso para medir ambiente educativo que se llama el DREAM. Dijo, bueno, hay 7 criterios para definir un resultado de aprendizaje. Pero miren, yo les soy honesto, yo leo esto y la verdad es que me cuesta mucho entenderlo. Yo se los voy a contar para que ustedes sepan que esto existe, pero si ustedes me preguntan, yo qué entiendo de esto, y a mí me ponen en aprietos porque la verdad es que es difícil de entender. Miren, por ejemplo, él dice, miren, un criterio para definir un resultado de aprendizaje es que refleje la misión y la visión de la facultad. Y eso puede sonar fácil, pero llevar esto a la práctica es muy difícil. Miren ustedes en sus programas de sus facultades cuál es la misión y la visión y luego pregúntense cómo queda reflejado esto en los resultados de aprendizaje o en cállate, o en los resultados de aprendizaje o en las competencias, y se van a dar cuenta que es una respuesta muy difícil de dar. Luego él dice, tienen que ser claros, no deben ser ambiguos, tienen que ser específicos, tienen que ser manejables en cuanto al número de resultados. Bueno, la 2, la 3 y la 4 son más fáciles de entender. Pero la quinta, por ejemplo, se definen con un nivel adecuado de generalidad. La verdad, yo no entiendo eso qué es. O contribuyen al desarrollo de resultados capacitadores, tampoco lo entiendo. O indican la relación entre los distintos resultados, no sé cómo lo hacen. Entonces, digamos que lo que yo les quiero decir acá es que por más que uno dedique años a estudiar educación médica o educación profesional en salud, entender a los autores no es fácil y a veces uno mismo no tiene claras las cosas. Y entonces cuando Carmen habló conmigo y me dijo, nos gustaría que nos dieras una clase de competencias, yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Que si a mí mismo me cuesta entenderlo, ¿cómo será explicarlo? Pero entendí que en la medida en que uno sea transparente y muestre que ni los mismos autores que más saben de eso se ponen de acuerdo, pues menos, qué pena con ustedes, es que es mi perro que está molestando acá, menos uno lo va a entender. Y luego hay otros que de pronto
de pronto lo puedo entender un poquito más, pero estos autores que ustedes ven acá hicieron una publicación en una revista que es de las más importantes en el mundo, es una revista de Estados Unidos que se llama Medical Education y que en el 2008, que eso es muchos años atrás, pero ellos dijeron, miren, hay 5 criterios para definir una competencia. Lo de Harden es resultado, porque el de OM son resultados de aprendizaje, de lo que se espera que debe tener un médico. Estos son para definir una competencia. Y entonces voy a ver si lo logro explicar o a ver si de pronto ustedes ven cosas que yo no veo frente a estas definiciones. Una de ellas es que una competencia tiene que centrarse en el desempeño final de la instrucción. Entonces yo tengo que definir qué es lo que tiene que hacer el estudiante al final de esta rotación, de este curso, de esta carrera, de esta residencia, qué es lo que él debe hacer. Y esa es una competencia. Entonces, por ejemplo, yo digo, al final de este curso ellos tienen que interpretar los resultados de unas pruebas diagnósticas, que son estas. Esa es una competencia. Pero, como habíamos dicho antes, esto yo tengo que usarlo para que ellos resuelvan unas necesidades de unos pacientes o de unas comunidades en salud. Si yo solo uso esto para las necesidades de mi curso o porque yo es algo que yo espero de los médicos, eso es un resultado, o un objetivo. Eso no es una competencia. El segundo criterio es que la competencia debe reflejar las expectativas, debe reflejar expectativas que sean una aplicación de lo que se aprende en el programa. Por ejemplo, una competencia para un médico refleja la capacidad para utilizar unos contenidos temáticos en la atención al paciente, no para recordar información de un curso específico. Es decir, los estudiantes aprenden las cavidades cardíacas no porque necesiten memorizarse una información, sino que ellos tienen que resolver unas problemáticas de su quehacer profesional y yo tengo que definir cuáles son esas expectativas de cómo él aplica eso que está aprendiendo. Si la competencia no refleja eso de alguna manera, pues eso no es una competencia. No sé si pude explicarme bien, ojalá que sí. El tercer criterio es que una competencia debe ser expresable en términos de comportamiento medible. Y esta es una de las mayores críticas que le han hecho muchos expertos en educación a los modelos de educación por competencia. De hecho, hay algunos autores que en alguna ocasión escribieron un artículo con un título súper ofensivo que en inglés dice monkey see, monkey do, algo así como que el mico ve, el mico hace, eh, haciendo referencia a la educación por competencias, porque hay muchas cosas que uno aprende y que de hecho uno dice, ¿para qué sirve ir a la universidad? Si es para formar un trabajador, es para formar un buen ciudadano dentro de una sociedad democrática. Otros dicen es que es las dos cosas o es que incluso es más allá, pero cuando uno dice competencias es expresable en términos de comportamiento medible, hay muchas cosas que no son comportamientos medibles que pueden ser importantes para formar un ciudadano em, en una sociedad democrática. Un médico también es un ciudadano que vive en una sociedad democrática y que debe tener ciertos valores, profesionalismo, ética, etcétera, que nosotros esperamos, no solamente lo esperamos, sino que la sociedad también lo espera, pero exprese eso en términos de comportamiento medible y verá que no es fácil. Y por eso, de las cosas más difíciles de hacer cuando uno está diseñando una rotación en un hospital por competencia es definir las actitudes. Defina una actitud en un comportamiento medible y verá lo difícil que es. Conocimiento es fácil, habilidades es fácil, pero actitudes es bien difícil hacer eso. Y aquí puse un ejemplo de elaborar la historia clínica según criterios técnicos, éticos y legales, porque yo puedo medir, yo puedo ver el comportamiento y yo lo puedo medir con unos criterios. Yo puedo decir, por ejemplo, el estudiante redacta la historia clínica en todos sus componentes.
identificación, anamnesis, revisión por sistema, examen físico, etcétera, etcétera. Lo hace, lo mido, de 1 a 5, por ejemplo. Eh, pero hay cosas que no son comportamientos medibles, que son importantes en la formación, pero no es una competencia, entonces quedan excluidas y por eso hay autores que critican y le dan muy duro a la educación por competencia, a pesar de que es un poquito mejor a como se venía enseñando en la educación tradicional. El siguiente criterio para definir una competencia es que debe, y que es bien difícil de explicar, voy a ver si soy capaz, es que debe utilizar una referencia para juzgar la competencia que no dependa del rendimiento de otros estudiantes. Es decir, mm, que cuando yo vaya a evaluar a un estudiante, si realmente estoy en un currículo basado en competencias, cuando yo lo voy a evaluar, yo tengo que definir unos criterios de logro de ese comportamiento que estoy midiendo. Entonces yo puedo decir, si este estudiante elabora la historia clínica, pero no me escribe la revisión por sistema o el examen físico pasó por alto el examen neurológico, yo le voy a dar un 3. Si no la hace, le doy un 0. Y si la hace teniendo en cuenta la revisión por sistemas y el examen neurológico completo, le doy un 5. Entonces no solamente es decir qué es lo que yo espero ver que haga, que él debe hacer, sino también debo establecer unos criterios de qué tanto logra eso. Y el último criterio es que en un currículo que realmente, o en una rotación que realmente sea por competencia, todos los estudiantes, los profesores, los administrativos, el Ministerio de Educación, no sé, cualquier persona, los pacientes, tienen que saber qué es lo que debe hacer ese estudiante al final. O sea, debe ser claro para todos. Y esto es muy importante y de hecho me hacen recordar un proyecto que tuve con el Instituto Nacional de Cancerología, con un servicio en particular porque habían tenido problemas con una residente y ahora eso es muy frecuente que utilizan medios legales para apelar una decisión frente a una no aprobación. Y digamos que si son programas que dicen que son basados en competencias, como son la inmensa mayoría en Colombia, pues hay que demostrar cuáles son esas competencias, cuáles son comportamientos medibles, cuáles son esos criterios de logro, dónde está la evidencia de esa evaluación, de que esa residente mostró esos niveles y pues eso no estaba. Y eso en términos legales pues es muy problemático. Entonces, para que realmente sea un currículo basado en competencias, pues tiene que, todo el mundo tiene que tener claro qué es lo que se espera que ellos hagan. Y otra cosa muy particular de las competencias es que las competencias se agrupan en dimensiones. Acá yo pongo uno porque ese es un modelo muy sencillo de entender donde agrupan en 3 dimensiones las competencias. Hay competencias que son habilidades técnicas, es decir, lo que el médico es capaz de hacer. Hay otras que son las habilidades clínicas, es cómo el médico enfoca su práctica y hay otras que son del profesionalismo, que es el médico como profesional, pero hay otros modelos y otros estándares. Si ustedes miran, por ejemplo, la Federación Médica Mundial, que en estos momentos se ha vuelto muy importante porque para que los médicos de acá de Colombia puedan trabajar o hacer residencia en Estados Unidos, deben cumplir los programas con los criterios de la WFM, pero ellos utilizan más dimensiones, el médico como comunicador, el médico como investigador. eh, lo que es importante acá saber es que las competencias no van solitas, sino que ellas se agrupan en un conjunto de dimensiones que tienen que estar definidas claramente en el currículo también. Y acá en Colombia hay un referente muy importante que es Ascofame, que si ustedes entran a su página web van a ver un desarrollo que han hecho
el Consejo General de Educación Médica, CEGEM, donde ellos han hecho, se han tomado un trabajo bastante amplio para llegar a unos acuerdos y unas recomendaciones de cuáles son esos resultados de aprendizaje o esas competencias en pregrado, en posgrado y en educación continua, al menos hablando de educación médica, pero sé que hay otras asociaciones de otras profesiones de la salud, particularmente enfermería, que ha trabajado mucho, pero también rehabilitación, etcétera, donde han hecho un esfuerzo por definir esos resultados de aprendizaje o esos estándares o esas competencias que yo los invito a que ustedes los revisen en sus propios contextos. Por cuestiones de tiempo, yo les quiero hacer una propuesta y es que dejemos hasta acá. Y si a ustedes les gustó esta clase y no los aburrí, no los maté el aburrimiento, podríamos el otro viernes comenzar a hablar de una tendencia mundial en Occidente que hay en este momento, que son las EPAs o actividades profesionales encomendables, que es algo que surgió de las residencias médico-quirúrgicas, que ellos dijeron que el gran problema con las competencias es que eso es mucha teoría, que en el papel se ve muy bonito, pero que cuando uno lo va a hacer es muy difícil. ¿Cómo, Y ellos mija? Hágale. Sí. proponen Hágale. proponen un modelo para poder llevar las competencias a la práctica en una perspectiva que se llama EPAS o Entrustable Professional Activities en inglés, ¿sí? ¿Cómo están de acuerdo conmigo? ¿Les parece bien? Sí, doctor. Y profesor. Sí.